Misterios a la Orden. La historia de Don Decker, el hombre que hacía llover dentro de su casa. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy hablaremos de un caso tan extraño que incluso desafía la lógica de lo paranormal. La historia de Don Decker, el hombre que hacía llover dentro de su casa. Lo que comenzó como un simple velorio familiar en 1983 terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos inexplicables más aterradores jamás documentados. Don Decker, un joven de Pensilvania, de repente se convirtió en el epicentro de eventos paranormales sin precedentes, donde la lluvia caía en su presencia dentro de habitaciones cerradas. ¿Era víctima de una maldición? ¿Había despertado un poder desconocido? ¿O algo aún más oscuro lo poseía? Nuestra historia comienza en febrero de 1983 en Stroudsburg, Pensilvania. Don Decker, de 21 años, se encontraba cumpliendo una corta sentencia en la cárcel por robo. Recibió permiso para asistir al funeral de su abuelo, James Kershaw, un hombre a quien la familia consideraba un miembro querido, pero que Don conocía de una forma diferente. Según él, su abuelo lo había abusado en secreto durante años, y su muerte no le causó tristeza, sino un profundo resentimiento. Tras el funeral, Don fue a quedarse con Bob y Janie Kiefer, amigos de la familia que le ofrecieron alojamiento. Lo que ocurrió en esa casa sigue siendo uno de los eventos paranormales más inquietantes jamás registrados. Esa misma noche, mientras Don estaba en el baño, sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. Su mente comenzó a nublarse y de repente, una fuerza inexplicable lo envolvió. Cuando salió del baño, pequeñas gotas comenzaron a caer del techo, pero no había tuberías rotas ni una explicación lógica para ello. Los dueños de la casa quedaron aterrorizados al ver cómo el agua caía de ninguna parte y, más extraño aún, parecía desafiar la gravedad, desplazándose en direcciones imposibles. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Alarmados, los Kiefer llamaron a su casero, Ron Van Wy, quien llegó rápidamente a inspeccionar el fenómeno. Lo que encontró desafió toda lógica. La lluvia no venía del techo, sino que aparecía en el aire y caía lentamente como si la casa estuviera atrapada en una tormenta invisible. Ron, desconcertado, llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, fueron testigos de lo imposible. El agua continuaba cayendo del techo sin una fuente aparente. La casa no tenía filtraciones ni problemas en las tuberías. Uno de los oficiales extendió la mano para sentir la lluvia, y de repente sintió una extraña sensación de frío recorrer su cuerpo, como si algo lo estuviera observando. Los policías no sabían qué hacer. Un fenómeno como este no podía explicarse con la ciencia, pero lo que ocurrió después dejó aún más preguntas. Don Decker entró en un estado de trance, con los ojos en blanco y su cuerpo temblando. De repente, fue lanzado contra la pared por una fuerza invisible, y en su piel comenzaron a aparecer rasguños profundos. Cuando finalmente recuperó la conciencia, Don dijo haber sentido la presencia de una sombra oscura rodeándolo, como si algo intentara poseerlo. Los testigos estaban aterrorizados. La lluvia dentro de la casa era inexplicable, pero parecía activarse solo cuando Don estaba presente. Pero lo más aterrador estaba por venir. Después de que la policía se retiró sin respuestas, la lluvia se detuvo. Pensando que lo peor había pasado, los Kiefer intentaron tranquilizarse, pero cuando llevaron a Don a un restaurante local, el fenómeno volvió a ocurrir. En medio de la cena, gotas comenzaron a caer del techo del establecimiento, y los empleados miraban con horror cómo el agua parecía seguir a Don donde quiera que iba. El dueño del restaurante, al darse cuenta del miedo que se apoderaba del lugar, decidió llamar a un sacerdote. El sacerdote realizó una bendición sobre Don, pero la lluvia dentro de la casa se volvió más violenta. Ahora no solo caían gotas, sino que el agua parecía formar remolinos en el aire, moviéndose en contra de la gravedad. Era como si una entidad estuviera reaccionando a la presencia de algo sagrado. Al día siguiente, Don regresó a prisión, pues su permiso para el funeral había terminado. Muchos pensaron que con esto, la extraña lluvia se detendría, pero fue dentro de la misma celda donde el fenómeno alcanzó su punto máximo. Cuando los guardias revisaron a Don, encontraron que el agua estaba goteando de los muros de su celda, pero no había ninguna tubería cerca. Otros reclusos aseguraron que en las noches se escuchaban susurros inexplicables y sonidos de agua corriendo, aunque no había fuentes visibles.
En un intento desesperado por controlar lo que fuera que estaba ocurriendo, un capellán de la prisión decidió realizar un exorcismo improvisado. En ese momento, Don sintió un calor recorrer su cuerpo, una energía extraña como si algo lo estuviera dejando. La lluvia dentro de la celda cesó abruptamente, y nunca más volvió a ocurrir. Don Decker quedó marcado por esta experiencia para siempre. Hasta el día de hoy, sigue sin comprender qué le ocurrió realmente. Algunos creen que su resentimiento hacia su abuelo generó una energía oscura que abrió una puerta hacia lo desconocido. Otros piensan que fue víctima de una posesión demoníaca, y que la entidad que lo habitaba se manifestaba en forma de agua. Pero lo que hace este caso tan aterrador es que hay múltiples testigos que corroboran lo ocurrido. No fue solo Don quien experimentó el fenómeno, sino policías, familiares y empleados del restaurante. Nadie ha podido dar una explicación lógica. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con Don Decker? ¿Fue una víctima de algo paranormal? ¿O despertó sin querer una fuerza que nunca debió ser liberada? Hasta el día de hoy, su historia sigue siendo un misterio sin resolver, un caso único en el mundo de lo inexplicable. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.